Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional acá en nuestros estudios, llegando de Caracas, señores. Aterrizando el avión, estamos acá con nosotros. Bienvenido, Juan, a Bajo la Lupa. Muy buenos días, gracias por la invitación. Parada obligada aquí en nuestro estado Nueva Esparta y bueno, escuchando el testimonio terrible de la familia Lindo, mi sentido pésame, una pérdida evidentemente irreparable, que tiene responsables muy claros hoy en Venezuela. Por cierto, antes de iniciar, hace unos 2 meses, Francisco Valencia, director de la ONG Eco de Vida, que atiende a pacientes renales, trasplantados, ya denunciaba, y el año pasado también lo hicimos, cuando el Seguro Social se negó a importar, en el caso del diálisis peritoneal, se denunció, incluso en Caracas, las unidades de diálisis, tanto infantil como de adulto, infectadas con una bacteria, y a pesar de eso los pacientes decidían hacerlo. En ese momento el director de los seguros sociales negó la importación, que eran $80 mensuales aproximadamente por paciente. Por paciente. Entonces cuando uno contrasta esto con 16.000 millones de dólares que se robaron por Odebrecht, 12.000 en 8 casos de PDVSA, 25.000 por Cadivi, 20.000 por Derwick y todo lo que fueron las plantas eléctricas, y va sumando, y uno ve que era $80 por paciente, aproximadamente a 2.000 pacientes, y pierde la vida. Podemos decir con propiedad que la corrupción hoy mata y tiene responsables directos, y está vinculado directamente no solamente a Nicolás Maduro Moro, sino de ahí para abajo una larga lista. ¿Cuál es la razón de tu visita? Vienes acompañado de José Gregorio Guerra. Correcto, director de Participación Ciudadana del Parlamento Nacional. Estamos, el día de mañana tenemos una consulta pública de la Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción. Creo que ya la trama de corrupción en Venezuela empieza a develarse. Odebrecht y todo lo que fue el caso de la Vallato va a quedar. Pero todavía no han traído los primeros dólares de fuera. Y ni se van a traer hasta que cambiemos esto, ¿no? Porque si no sería una centrífuga evidente y obvia de corrupción. Hemos identificado casi 180.000 millones de dólares directamente relacionados a lo que es PDVSA solamente. A eso le sumas Odebrecht, le sumas Cadivi, le sumas sobreprecios por producto de la importación de alimentos, le suma agroisleña, le suma las expropiaciones, le suma obras civiles de menor ¿Qué rango. tan largo es ese expediente? ¿Cuál de todos? Ese que está hablando de ese poco de Odebrecht. Mire, por ejemplo, ya eso no es un caso, ya eso es un tema. O sea, cuando uno habla de un caso de corrupción, por ejemplo, es el sobreprecio en el puente 1 sobre el Orinoco, de que data del 2002, que se tardó 2 años más, que tuvo 400% de sobreprecio, que se entregaron sobornos a X y Y funcionarios. Eso sería un caso de corrupción. Cuando hablamos de Odebrecht, hay por lo menos 180 casos, porque no solamente es los sobornos que entregaron a los funcionarios, no solamente es que Maduro firmara un convenio binacional Venezuela-Brasil para saltar los procesos licitatorios y entregar directamente las obras, por ejemplo, a Odebrecht, Galvairo y Queiroz, Andrade y Gutiérrez y una conductora adicional. No solamente es que financiaron su campaña, no solamente es que luego del 2013... Y Odebrecht ha financiado campañas solamente a los revolucionarios, la gente de oposición no ha financiado. Odebrecht financió la campaña de Nicolás Maduro en voz de quien fue el presidente en Venezuela, Eusenando Acevedo de Prazeres. Consta en su delación premiada, lo que es una confesión básicamente judicial en Brasil. Hay un video ya que colgamos en el producto de la investigación que hemos venido haciendo durante años, e inicialmente apunta a Nicolás Maduro Moro. Hay rumores de que haya otros personeros, digamos así, de oposición. Y ojo, ellos declararon que era así su mecanismo. Ellos declararon que era así popularmente, pero hoy el daño... ¿Quiénes declararon que era el mecanismo? Acláranos. Los de Odebrecht. Tanto Eusenando Acevedo como los 72. Que era mecanismo darle a oposición y gobierno. A todo el mundo. En todos los estados. Pero aquí en Venezuela se conoce, nada más, ustedes saben que nada más le dieron plata a la gente del gobierno. Sí, a la gente de oposición no le han dado billetes, dólares. Que dio él. Y ahora... Ajá. Aquí hay que separar el polvo de la paja, ¿no? Como dicen coloquialmente. El daño patrimonial al Estado. Es decir, los que entregaron obras sin proceso licitatorio, los que entregaron obras con 400% de sobreprecio, los que no terminaron el 76% de estas obras, los que produjeron 16.000 millones de dólares en daño patrimonial al Estado. Para que tengamos una idea, 16.000 millones de dólares son 4 veces, es decir, pagáramos 4 veces la deuda con las farmacéuticas, por ejemplo, a nivel mundial. Y eso se fue en soborno. No vale, en soborno. ¿Eso en qué se fue? En obras inconclusas. ¿Aquí en Venezuela? Aquí solamente en Venezuela. Escuchen la cifra. O sea, 16.000 millones de dólares. Para que tenga un punto de comparación. Porque uno ve ese poco es cero. Uno tiene la cuenta tan quebrada que cuando uno escucha una cosa de eso, uno no entiende. Yo no entiendo. Alejandro Toledo, expresidente del Perú, está preso por 20 millones de dólares.
Nada más. Y estos son 16.000 millones. Es decir, el 0,05% del monto de daño patrimonial directo al Estado venezolano. O sea, el escándalo más grande de esa empresa, de esa petrolera, de esa Odebrecht, consultora, ha sido en Venezuela. Mira, hay una Latinoamérica. Hay una peculiaridad con el caso venezolano. ¿Cuál es? Que no se terminaron las obras. Es decir, es como si uno contratara un pintor para la casa. Mira, píntame la reja de la entrada. Y no la terminó. Y le contrataste también que pintara el cuarto, que pintara la fachada, y nunca terminó ninguna obra. La gran diferencia con el Perú, por ejemplo, es que todas esas obras fueron concluidas. No tenían sobreprecio en un margen muy superior. Por ejemplo, por lo que está preso Alejandro Toledo es por tráfico de influencias. Es por entregar contratos de manera discrecional. O sea, si se hubiesen concluido las obras no hubiese habido delito, para que todo el mundo entienda, porque yo también quiero entender. Son agravantes. Es decir, lo pone peor. Usted conoce hoy el segundo puente sobre el lago. Escucha la canción. Yo conozco cuando voy para Maracaibo y empiezo a pasar el puente. Empieza a pero pasar es el primer puente. No, existe. yo no he ido a Maracaibo. No sí, existe. yo sí fui. Pero yo no sí pasaba recuerdo por el cuando puente. Hugo Chávez. No existe la primera piedra fundacional. Ajá, la primera piedra del segundo puente. En el 2005 fue eso. Imagínate tú. Prometido para ser terminado en el 2012. Quedó solamente la piedra. Quedó la piedra y dos. Y las fotos, acuérdate. La foto y 2 pilares. Entonces, y ese puente se ejecutaron $500 millones. Entonces, esa es una de las piedras más caras de la historia de la humanidad, ¿no? El tercer puente sobre el lago del Orinoco tampoco existe. Y se han consumido ahí $1.200 millones. El metro Guarenas-Guatire-Caracas. Yo no conozco ningún amigo de Guarenas que se lleve un metro para Caracas, porque no existe. Se han gastado $4.600 millones. Prometido 3 veces para ejecutar. Entonces, cuando uno escucha historias como de la familia Fidel. Lindo. De la familia Lindo, Guarenas Guatire. De la familia Lindo, y compara los montos. Y tú sabes que esa catéter cuesta $1. O sea, hubiese salvado a todos los pacientes renales. Y todavía sobra. No, pero o sea, imagínate sobra tú, para Juan. los pacientes renales, para los pacientes oncológicos, para los pacientes con enfermedades crónicas. O sea, con el hecho de pagar nada más a las empresas farmacéuticas, la deuda que tiene 4 veces, le garantiza como por cuántos años más. 4 veces hubiésemos pagado la deuda que tenemos. Hubiésemos importado todos los requerimientos por 200 años de los pacientes renales, por ejemplo. Entonces, ahora, una de las preguntas... Cuando decimos la corrupción mata, es porque hoy, de manera directa e indirecta, asesina a venezolanos por falta de insumos médicos, 7 niños especiales. ¿Quién es más vulnerable que un niño especial de bajos recursos? Todo este gobierno se montó sobre la suposición de atender a los más pobres, a los más vulnerables. 7 niños en lo que va de año muertos en La Guaira por hambre, en un centro de niños especiales. Centro de niños especiales. ¿Y el especiales. gobernador de allá? No, bueno, les mandó un pescado entero y una bolsa y una paca de harina. Fíjate, 7, vale. ¿Cómo es eso posible? Ok, en fíjate una de las preguntas más ricos del mundo, supuestamente. Fíjate, una de las preguntas que se asoman, Juan, es que viendo cómo actúa el gobierno nacional en cuanto a temas de corrupción, tienen de alguna manera cercado institucionalmente la Asamblea Nacional. Que por cierto, perdón el paréntesis. Adelante. Ninguno ha salido a defender a Maduro. Ninguno ha dicho luego del antejuicio, no, Maduro no es corrupto. Ya vamos para el antejuicio, ya vamos para allá. Ninguno ese lo ha es otro dicho, tema que queremos. Vamos a meternos Qué en... raro que nadie lo ha defendido. Ese es otro tema que queremos abordar contigo. La pregunta es, la Asamblea Nacional cercada, desmérito y descrédito por parte de los funcionarios, ¿cómo logras tú dar con esto y qué puertas te abren para que tú puedas ejecutar la investigación? Claro, tú tienes un fuero con especial por ser diputado y tú tienes inmunidad parlamentaria y tú puedes hacerlo, pero si las instituciones no te dan y si las instituciones del gobierno nacional no creen y dicen que la Asamblea Nacional es un poder acéfalo porque tal y cual la cantidad de características que le dicen, ¿cómo logras tú dar con este poco de número? O tú estás maquillando esa cifra. O tú estás dentro ahí de tú estás maquillando cifras. Te agradezco la pregunta, porque parte de lo que hemos debido sortear es poder investigar de manera clara y transparente. Tuvimos que hacer 2 viajes a Brasil, por ejemplo, a Brasilia, que tampoco fue sencillo, porque cuando llegamos a Brasilia nos prometieron los documentos, y no nos los mandaban. Entonces, decían, ¿por qué no nos los mandan? Bueno, porque resulta que en Brasil también mucho del estamento político estuvo vinculado al caso Odebrecht. Entonces, incluso, a pesar de eso, fue difícil llegar a la investigación. Parte de esta data, y es lo curioso, es data oficial hasta el último informe de memoria y cuentas que entregó el Ministerio de Transporte y Comunicación, que fue el del 2016.
Fue el último informe formal. Entonces los avances físicos y los avances financieros son reflejados por ellos mismos. Es además lo más peculiar. Luego esto se vincula. Esa es la diferencia con Brasil, el caso de Dilma Rousseff, el caso de Lula y el caso de Pedro Pablo Kuczynski en Perú. La única diferencia que hay es que hay instituciones sólidas. Entonces, lo que es el antejuicio de mérito en Venezuela es el impeachment famoso, que luego de ser aprobado en el Senado, sale Dilma inmediatamente del Ejecutivo para dar paso a la investigación. Esa es la diferencia entre una democracia sólida y el secuestro de instituciones que vivimos hoy en Venezuela. O sea que Maduro va a seguir ahí tranquilo. Lo dijimos el mismo día del antejuicio de mérito. Si estuviéramos en democracia, el antejuicio de mérito habría sido en la avenida Baral, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Tuvo que ser por una fiscal exilada, perseguida, por cierto, también nombrada por Chávez, por cierto, y ratificada por la Asamblea Nacional. Pero perdóname, tú que has hecho todas estas investigaciones, la fiscal también... ¿Tiene su mano metida ahí? Ahí, ¿O donde, cómo cayeron todos esos reales y cómo se manejó todo eso. Si en un anillo de gobierno cercano, cualquiera sabe, se da cuenta, hay cosas de ahí que quedan, como quien dice, trancadas. En evidencia. ¿Ah? Bueno, todo esto se notificó oportunamente en el 2017 de la fiscal. Además, en ese momento era Luis Ortega Díaz. Ahí consta, además, en los expedientes que hemos llevado desde la Comisión de Control y el Parlamento Nacional. Lo que me llama la atención de todo esto es lo que te decía. Magistrados en el exilio, fiscal en el exilio, un parlamento cercado, con instituciones sólidas y democráticas. Hoy no estaría en el Palacio de Miraflores Nicolás Maduro Moros por el antejuicio que se aprobó, además, de manera legítima en el Parlamento Nacional. Ahora, quedan en evidencia varios elementos. Uno, nadie ha salido a decir Maduro no es corrupto, Maduro no está vinculado con eso, como se hicieron, por cierto, con Rafael Ramírez. Cuando la Asamblea Nacional también denunció que estaba en curso en corrupción, que había malversado hasta por 12.000 millones de dólares directamente Rafael Ramírez. Al día siguiente salió Diosdado, salió Maduro, salieron todos a decir, esto es un ataque en contra de la moral revolucionaria, para luego darnos la razón y perseguirlo porque atentaba con sus intereses presidencialistas en el caso de Maduro. Ninguno ha salido a decir Maduro no es corrupto, no tiene nada que ver con Luciano Acevedo, el señor no lo conoció y no puede decirlo porque hay videos de Chávez mencionando a Luciano Acevedo en algunos aló presidente, porque él firmó el convenio binacional, porque recibió el dinero y lo denunció Luciano Acevedo. Han salido a decir, bueno, que la asamblea no es legítima, que está en desacato, a calificar el antejuicio, pero no han dicho ninguno Maduro no es corrupto. Llama la atención que el PSUV no ha salido en defensa. Diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ¿cómo van a desenmarañar ese antejuicio de mérito? Porque está la Asamblea Nacional Constituyente, está el Tribunal Supremo de Justicia aquí con Michael Moreno, el Tribunal Supremo de Justicia en exilio. ¿Cómo van a desenmarañar eso? Porque hay muchos que pensaban, bueno, cuando se dio la sesión, cuando ustedes ya enviaron la solicitud que le hizo el Tribunal Supremo de Justicia en exilio, dijeron, bueno, eso es como alegría de tísico para algunos, para otros se sienten ofendidos. Varias cosas. Lo primero, hay que, y lo dijimos el día del debate en la Asamblea Nacional, Maduro, y el foco de esto es que está vinculado directamente a los casos de corrupción en Venezuela. Nos encantaría a los parlamentarios, sobre todo, que estuviéramos en Estado de Derecho, que tuviéramos instituciones sólidas. No es el caso hoy, lamentablemente, de Venezuela, porque debería entonces estar hoy investigado y fuera de la magistratura Nicolás Maduro Moros. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, como corresponde. Ahora debe avanzar el juicio con el Tribunal Supremo de Justicia, deben ellos también vaciar todas las pruebas que tienen, tanto la fiscal como los magistrados, y debemos nosotros como ciudadanos responder a la expectativa. ¿Qué digo con esto? ¿Cuál es la expectativa con el juicio? ¿Qué es lo que hoy quiere el 80% de los venezolanos? Vivir mejor. ¿Estás llamando tú a la gente a la calle otra vez para que apoye ese antejuicio de mérito? Protestas van a haber mañana, que convocamos a través del Frente Amplio. ¿Y tú crees que van a ser iguales que la del año pasado? Yo creo que van a ser mucho más contundentes. ¿Mucho más contundentes en qué sentido? Si en el 2014, para hablar incluso de antes, en el 2007, o sea, hemos estado protestando en este país durante años cuando las cosas van mal, cuando cerraron Radio Caracas, cuando han violado la libertad de expresión, cuando han metido presos políticos. Si antes había razones para protestar, hoy no hay razones para quedarse en la casa. Y hoy lo siente así todo el mundo. ¿Qué pasa lo decía si antes, la respuesta a la calle no es la que ustedes esperan? Porque lo tienen que haber analizado en la parte interna. Claro, y ojo, y eso es importante, Deudeli, y los que nos escuchan. Un futbolista que pela un penalti, no vas y le mochas la pierna.
Y bueno, el penalti sigue siendo un mecanismo para hacer gol. A lo mejor hay que cambiar el pateador, a lo mejor hay que mejorar la técnica, a lo mejor hay que analizar mejor el portero y cuál es la defensa. A lo mejor nos hicieron trampa y pusieron más pequeña el arco. O sea, hay muchos elementos ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la protesta sigue siendo un elemento constitucional, sigue siendo un elemento para exigir nuestros derechos. Lo están ejerciendo en el Zulia de manera muy dura por el tema de los cortes eléctricos, lo están ejerciendo en Nueva Esparta también por cada uno de las fallas que hay, no solamente en electricidad, en agua, en recolección de basura, en transporte público. Y podemos hacer una lista aquí de pesares que tenemos todos los días los venezolanos y los neoespartanos y los zulianos y los guaireños y todo el mundo. Entonces, sigue siendo un mecanismo que debemos ejercer con claridad de cara a los venezolanos. Empiezan por acá, hay varias interrogantes por acá. Alberto Horta está en línea y dice, a los líderes de la oposición, él es del MAS, no le han dado comisiones. ¿Y quién paga los viajes, hoteles, comida de Luis Florido, Julio Borges y compañía en el exterior? El pueblo ve la élite de Maduro y a los dirigentes de la MUD como caimanes del mismo pozo. Esto lo dice Luis Sánchez desde la Asunción. Tenemos por acá, ya va para que le respondas a Luis, Alberto está en sintonía. Por aquí Prieto, del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que conteste si le dieron plata y dólares a la oposición, que sabe de los Panama Papers, donde hay muchos de oposición y duros metidos, que hoy son gobernadores, que diga la verdad. Pregúntale si no cobran salario como diputado, ¿quién paga los viajes internacionales? Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo, porque le echan palo al gobierno y cómo, ¿dónde sacan ustedes esos reales para viajar? Mira, la respuesta es sencillísima. Y van de gira para allá y para acá y uno no puede ir ni siquiera para Chacopata, pues. La respuesta es muy sencilla. A coche, ponlo más cerca. Pero me llama la atención que tanto ninguno salió otra vez a defender a Maduro. O sea, no, los otros son corruptos, pero nosotros también. ¿Qué es esa locura, vale? Se robaron los reales ya, punto. O sea, lo que les digo algo, ningún diputado administra fondos del Estado. Ningún diputado administra fondos de el Estado. Hay fundaciones que afortunadamente nos ayudan, debidamente registradas. ¿En dólares? En bolívares, Deudeli. Aquí, ¿tú manejas dólares, Deudeli? No, avísame para poder resolver. No, yo quisiera irme con esa A pesar también de que los diputados no cobran sueldo, a pesar de que los persiguen, a pesar de que los amenazan tanto físicamente como a sus familiares, a pesar de todos esos elementos, hemos logrado las investigaciones, hemos logrado resistir en el Parlamento y lo seguiremos haciendo. Ahora, lamentablemente, la gran cantidad de fondos producto del petróleo que ha manejado durante 20 años el PSV, ¿quién ha manejado los fondos del Estado? Bueno, y ahí está clarita la respuesta. O sea, no hay forma de que un dirigente de oposición que no ha manejado recursos que sea corrupto, no hay forma que un dirigente de la oposición sea corrupto. Ni acepte soborno. Si no ha manejado, es que es sencilla la respuesta. Si no ha manejado fondos del Estado, si no tiene cómo generar contratos, pero es que ¿cómo lo hace? O sea, entonces no pudiera decir por aquí que malversa fondos. Es así como cuando una contratista acepta un soborno de una empresa extranjera. ¿Cómo no maneja fondos públicos? Pero te estoy pasando unos reales bajo cuerda. Exacto. En efectivo y sin recibo, en una bolsa negra para que te vayas con la maleta de tu carro para tu casa. Pero es importante, antes de eso, porque es importante y dejarlo muy claro. Ajá. Si no tiene la capacidad de dar los contratos, tampoco puede. A ver, ¿cómo genera entonces un daño patrimonial? ¿Cómo hay un perjuicio al Estado si no maneja un bolívar y no tiene la capacidad ni siquiera de entregar contratos? Está muy claro ahí. Ajá, Yane, pregúntele a Guaidó qué van a hacer con los militares de Voluntad Popular que están con los comandos municipales de Falcón. Mira que hay en 8 municipios del estado de Nueva Esparta. Los militantes. Los militantes. Él puso militares. Es militantes. Sí, no tenemos militares. ¿Qué vas a hacer que están trabajando por Falcón encapillado? Mira, la decisión de Voluntad Popular ha sido muy clara. No hay condiciones hoy, no podemos llamar una elección cuando no hay partidos políticos inscritos y los anuló el CNE, cuando tienen inhabilitados y presos a candidatos, cuando no hay el tiempo reglamentario para poder tener un proceso electoral medianamente competente, cuando la observación internacional lo está diciendo de esa manera. Entonces no hay un proceso, lamentablemente, de elecciones en Venezuela. Y digo lamentablemente porque todos quisiéramos ir a votar. Todos quisiéramos tener la oportunidad de elegir el futuro de Venezuela, no reelegir la farsa, el fraude que están tratando de imponernos. Entonces, está muy claro
la decisión tanto del partido como de ¿Ustedes van a la votar unidad a los y del Frente Amplio. militantes de Voluntad Popular que estén trabajando encapillados por Falcón? No pueden estar entonces militando en Mira, el partido. ya nos tenemos que ir. Están preguntando por el líder de ustedes, Leopoldo López, ¿cómo está? Y por aquí Carla Cedeño dice que ella es de oposición, pero que no va para el frente, no va para la MU. Y no va a que manifestar recordar mañana. los 130 muertos que quedaron allí y quedaron en la panela de hielo. Por cierto, hoy cumple un año Juan Pablo Pernalete de muerto. Sí, que hay un evento además que estamos promocionando y acompañando a sus familiares. 130 no, son 250. ¿En la protesta de abril? Es que no podemos, es que son 250 muertos por causa política entre el 2014, 2015, 2016, no son 130 muertos. O sea, y eso es una falacia decirlo de esa manera. Y es como decir que ahogamos la protesta, ¿no? Las protestas la ahogó el gas y el plomo que le echó el gobierno a todos los que salimos a manifestar. Yo todavía tengo perdigones alojados en mi cuerpo y ahora seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la legítima protesta, a exigir condiciones por realmente votar y a una transición real ¿Cómo en está nuestro Leopoldo? país. Rapidito que la gente quiere saber. Muy fuerte. ¿Cómo muy fuerte? Salud. Perdón. Muy pendiente de la situación, preso en su casa, lamentablemente. Y hay un bajo Pero perfil muy- mediático con Leopoldo. ¿Por qué? Leopoldo sigue preso. O sea, eso es importante destacarlo. Sigue preso en su casa. Sigue con las mismas condiciones de persecución de su familia. El foro, rapidito. Mañana 10 de la mañana, ley de recuperación de activos productos de la corrupción. Son miles de millones que podemos recuperar en el Hotel Tibisay Salón Nueva Esparta para poder Vamos a ver invertirlo cuándo se en van a ver nuestra esos gente. reales aquí otra vez. Vamos Muchísimas- a ver si eso se da. En democracia.